Órdenes militares segunda parte. Las órdenes militares fueron, ante todo, instituciones eclesiásticas adaptadas a la práctica de actividades militares y asistenciales pero fundamentadas en formas de vida monásticas. La mayoría de las órdenes siguió el modelo benedictino en la elaboración de sus reglas, bajo inspiración del Cister. Así sucedió con el Temple, Calatrava, Alcántara y Montesa. La Orden de Santiago, en cambio, basó su regla en los escritos de San Agustín que inspiraban la vida en común de los canónigos regulares en el siglo XII. La organización interna de las órdenes combinaba principios monásticos y feudales. A su frente se hallaba el maestre, representante supremo de la orden, con potestad sobre todos sus miembros para regular la disciplina, asignar actividades, fomentar relaciones exteriores, dirigir la colonización de señoríos y administrar el patrimonio. En las órdenes hispánicas, el segundo oficio seglar por importancia era el de comendador mayor, que actuaba como delegado del maestre y asumía principalmente las competencias militares. Le seguía en importancia el clavero, guardián de las llaves del tesoro y del archivo, responsable del abastecimiento del convento central de la orden y de su enfermería. Tras él, en algunas órdenes estaba el obrero, encargado del mantenimiento de las fortalezas y otros edificios. La administración de gran parte de los dominios señoriales de las órdenes, se dividía en encomiendas. Cada una tenía un territorio, aunque algunas eran solo un conjunto de rentas. Los freírs o caballeros dependían del maestre, que los nombraba y otorgaba la encomienda a modo de beneficio temporal. Los sacerdotes de cada orden tenían oficios o dignidades autónomos para ejercer funciones propiamente religiosas y de enseñanza. El principal era el de prior mayor en el convento más importante de la orden. Las competencias de la asamblea o capítulo general se precisaron también desde la segunda mitad del siglo XIII. Era el órgano corporativo de los freírs, encargado de elegir al maestre, salvo en el caso de Santiago donde correspondía a un cuerpo de 13 electores. El capítulo debía supervisar las actuaciones, dar validez y promulgar los nuevos estatutos, asegurarse de que los freírs cumplían sus deberes, conocer cómo se gestionaba el patrimonio y la jurisdicción de la orden. La base de cada orden y su brazo combatiente eran los freírs seglares. La gran mayoría eran caballeros recibidos, después de un tiempo de noviciado, en solemne acto de profesión donde hacían sus votos perpetuos y recibían el hábito. El caballero debía ser un hombre libre, y posteriormente se fueron añadiendo otras condiciones como la de ser hijo legítimo y de sangre noble. Había también freírs no profesos, a los que no se exigía la condición de noble, llamados escuderos a caballo que fueron numerosos. La admisión de mujeres en las órdenes militares ocurrió desde finales del siglo XII, aunque siempre formando cenobios propios y con funciones específicas. Tuvo mayor importancia en la Orden de Santiago, donde las freiras eran viudas o hijas de caballeros. La orden fundó 7 conventos femeninos. La Orden del Hospital tenía en el siglo XV 9 conventos de freiras en la península. La regla y los estatutos de las órdenes regían la vida de sus freírs. Era preceptivo cumplir los 3 votos, obediencia, pobreza y castidad, lo que exigía el celibato salvo en la Orden de Santiago, que admitía el matrimonio de sus freírs. Desde 1440, Roma dio licencias más amplias a Calatrava permitiendo la admisión de hombres casados o el matrimonio de freírs. Durante el siglo XV el primitivo voto del celibato se fue relajando, y lo mismo ocurrió con el de pobreza. Las prácticas de rezo y vida cotidiana, fueron en los primeros tiempos, las propias del mundo monástico: misa diaria, rezo de las horas canónicas, recepción de la Eucaristía al menos en las 3 Pascuas anuales, confesión de los pecados con el prior o con freírs clérigos. En el vivir de cada día, el silencio, el dormitorio común, la comida común, la abstinencia de carne 4 veces por semana y en Cuaresma, el ayuno 3 veces por semana entre septiembre o noviembre y Pascua de Resurrección, excepto si había actividades guerreras. Todas estas prácticas se fueron relajando durante el siglo XV mediante licencias pontificias y excepciones acordadas para que los dirigentes se desenvolviesen mejor en los ambientes cortesanos y aristocráticos que frecuentaban. El ocio se llenaba con ejercicios de caballerías útiles para la formación militar, con la caza, especialmente la cetrería entre los santiaguistas, y con juegos de mesa lícitos, como el ajedrez. Se conoce la hospitalidad de las órdenes gracias a la constancia que queda en los libros de visitas. En ellos se aprecia la condición monástica, limosnas habituales y otras especiales en algunas fiestas litúrgicas, asistencia a huérfanos, pobres, peregrinos y enfermos,
mediante el sostenimiento de hospitales hospedería. Esta actividad la practicó de forma asidua la Orden de San Juan en el Camino de Santiago. Hubo también hospitales específicos para enfermos en el convento principal de cada orden, y con el tiempo también en algunos de los femeninos, así en Sigena, monasterio femenino, había 30 camas para enfermos en 1361. La Orden de Santiago tuvo hospitales dedicados a la redención y cuidado de los cautivos cristianos en tierra islámica, antes de que esa función fuese asumida por las órdenes redentoristas de mercedarios y trinitarios. La actividad guerrera fue la principal de las órdenes y a la que destinaron la mayor parte de los recursos. El núcleo de sus mesnadas estaba formado por los frailes profesos, que formaban unidades de caballería pesada, apoyados por auxiliares a caballo y a pie. Y junto a ellos los frailes no profesos o escuderos, también a caballo pero con armamento más sencillo. Ya en el siglo XV, las órdenes, a ejemplo del rey y de los grandes nobles, acostumbraron a dar sueldo fijo a un número determinado de caballeros y escuderos, para que mantuviesen sus caballos y armas y estuviesen obligados a acudir cuando se les reclamase. Hacia 1480 la Orden de Santiago contaría con un máximo de 900 a 1000 lanzas y podía movilizar además en sus señoríos entre 800 y 1350 vecinos caballeros de cuantía y un número de peones variable. Durante la conquista de Granada, entre 1481 y 1492, los reyes católicos, requirieron los recursos de las órdenes militares alternativamente y nunca al límite de sus posibilidades. Eran, por lo tanto, fuerzas muy apreciables aunque por sí solas no constituían un gran ejército. Además de esta labor descrita hasta ahora, las órdenes ejercieron una importante acción militar al controlar y mantener en uso muchos castillos que sirvieron para proteger el territorio en las guerras de frontera, soportaron asedios, sirvieron como base de partida para expediciones y de refugio frente a las del enemigo, y fueron núcleos organizadores de crecimiento agrario cuando llegó la paz. La acumulación de señoríos, propiedades inmuebles y privilegios permitió a las órdenes hacer frente a las obligaciones derivadas de sus actividades y a los gastos para sostener su organización interna y sus prácticas eclesiales y hospitalarias. Las rentas obtenidas procedían de las explotaciones de sus propiedades rústicas en el área de sus señoríos, y los sustanciosos arrendamientos anuales del pasto de las dehesas en toda la cuenca del Guadiana y en el Alto Guadalquivir, además de que en los primeros siglos las órdenes fueron propietarias de importantes cabañas ganaderas. La partida más importante de los ingresos se debió al ejercicio de la jurisdicción señorial, multas y otros ejercicios derivados del ejercicio de la justicia, monopolios señoriales sobre minas y salinas, caza y pesca, y a veces sobre el uso de instrumentos de transformación y comercio, molinos, hornos, pesos y medidas, carnicerías, tiendas y mesones. Además, las órdenes tuvieron exenciones tributarias por parte de la corona y como instituciones eclesiásticas percibían parte del diezmo eclesiástico. Estos ingresos se justificaban porque cada orden organizaba cada red parroquial y sufragaba sus gastos y los salarios de los clérigos.